Objeto. SCP-3212 Clasificación del objeto. Euclid Procedimientos especiales de contención. Debido a la naturaleza de SCP-3212, no puede abandonar el sitio. Los dispositivos de grabación de audio deben colocarse en las 30 habitaciones del sitio, para monitorear la posición de SCP-3212. Estos dispositivos deben ser reparados por el personal del sitio, en caso de que SCP-3212 intente dañarlos. El sitio debe estar habitado en todo momento por no menos de 30 personas videntes con autorización de seguridad de nivel 3 o superior. Descripción. SCP-3212 parece ser una masa de tentáculos, parecidos a los de Octopus vulgaris, aunque más grandes y numerosos. Se desconoce si el resto del cuerpo de SCP-3212 se parece a Octopus vulgaris, ya que debido a la naturaleza de sus propiedades anómalas, no se puede observar directamente. SCP-3212 no puede ingresar a una habitación que contenga seres o dispositivos capaces de observación visual. Del mismo modo, los seres vivos capaces de ver no pueden entrar en la habitación en la que reside actualmente SCP-3212, ya que todas las puertas adyacentes se niegan a abrirse y las paredes resisten todo daño. SCP-3212 generalmente permanecerá en una habitación durante 2 a 3 horas si no se ve obstaculizado por la presencia de seres videntes. SCP-3212 es capaz de alterar el tamaño, la forma y el diseño interno de su habitación sin afectar las dimensiones externas. Todas las alteraciones realizadas por SCP-3212 persisten después de que la entidad abandona la habitación. Las entradas reubicadas por SCP-3212 siempre conducirán de regreso a la habitación a la que originalmente conducen. Ver anexo 3212, SCP-3212 es capaz de usar sus tentáculos para jalar objetos de habitaciones adyacentes a través de los espacios alrededor de los marcos de las puertas, incluso si los objetos son más grandes que los espacios. SCP-3212 ha demostrado la capacidad de mover objetos de más de kg. SCP-3212 no deja marcas detectables en los objetos que toca. SCP-3212 reorganizará los objetos en su habitación, pero por lo general los dejará intactos. Ver anexo 3212, aunque SCP-3212 suele ser pasivo, puede volverse agresivo si el personal hace intentos excesivos de ingresar a su habitación. El método de ataque preferido de SCP-3212 es usar objetos cercanos como proyectiles, aunque se sabe que recurre a la estrangulación si no se pueden encontrar proyectiles adecuados. Cabe señalar que, si bien SCP-3212 responde al dolor, parece ser impermeable al daño. SCP-3212 ha intentado en ocasiones dañar los dispositivos de audio en su habitación. Registro de contención. SCP-3212 fue descubierto en la mansión de una mujer que vive después de que ella informara a las fuerzas del orden locales que algo estaba convirtiendo su casa en un dibujo de M.C. Escher. El personal de la fundación pudo conducir a SCP-3212 a una celda de contención móvil al bloquear su entrada a las habitaciones. Luego, se le administraron amnésticos de clase A y el sitio se construyó con el propósito expreso de contener a SCP-3212 y observar sus propiedades anómalas. Se desconoce cómo llegó SCP-3212 a la mansión de Registro de prueba 3212, 1, fecha. Asunto. Agente, una mujer ciega empleada por la Fundación. Procedimiento. SCP-3212 estaba ubicado en la habitación 16 del sitio. El agente estaba ubicado en la habitación 17, junto a la habitación 16. El personal del sitio se colocó en todas las habitaciones adyacentes a las habitaciones 16 y -17. Se le dijo al agente que intentara ingresar a la habitación 16 y permanecer allí durante 10 minutos. El agente no recibió ninguna forma de comunicación en vivo con el resto del personal del sitio, ya que se creía que los intentos de transmitir radiación electromagnética hacia y desde la habitación 17 serían interrumpidos por SCP-3212. Propiedades anómalas. Informe de prueba. El agente abrió con éxito la puerta de la habitación 16 e informó que sintió la sensación de que el agua se precipitaba hacia la habitación 17, aunque no se sentía mojada y aún podía respirar con normalidad.
SCP-3212 no pareció reaccionar agresivamente a su presencia, y en algunos puntos incluso la rozó. Después de un período de tiempo, el agente intentó colocar su mano sobre el tentáculo de SCP-3212, a lo que SCP-3212 no respondió. El agente comentó que la textura del tentáculo de SCP-3212 era como levantar la mano en medio de una fuerte brisa. La agente luego comenzó a sentir su camino a lo largo del tentáculo, pero no pudo localizar el cuerpo principal de SCP-3212. Después de que transcurrieron 10 minutos, el agente cerró la puerta contigua a las habitaciones 16 y 17, notando que la sensación de estar bajo el agua se evaporó casi instantáneamente. Se concluyó la prueba. Anexo 3212-A. El sitio, informó que la puerta, 15, anteriormente unida a las habitaciones, 15 y -16, ahora está unida a las habitaciones, 16 y -17. Está pendiente una mayor investigación sobre la capacidad de SCP-3212 para alterar las entradas. Anexo 3212-B. SCP-3212 permaneció en la habitación 30 del sitio, durante un tiempo anormal, aproximadamente 10 horas. Cuando SCP-3212 salió de la habitación, el personal del sitio descubrió que SCP-3212-1, anteriormente una mesa de oficina, había sido retorcida en una forma imposible por SCP-3212. Están pendientes más investigaciones sobre la capacidad de SCP-3212 para crear objetos anómalos.